Hoy, por fin, mis hermanos, llegamos al final de la carta de Primera de Juan. Primera de Juan, no segunda y tercera de Juan, esa vamos a predicarla más adelante. Pero hoy terminamos Primera de Juan, o vamos a terminar, mejor dicho. Vamos a concluir esta carta. Y es increíble cómo Dios nos ha llevado a través de toda esta carta de Primera de Juan a que nosotros viéramos nuestras vidas. Viéramos a Dios, viéramos lo que Él hizo. Y yo no sé usted, pero yo he sido edificado en toda esta primera carta de Juan que hemos predicado y enseñado. Y me tomé la molestia de mirar cuándo fue la primera vez que yo prediqué este sermón, o que prediqué el primer sermón de Primera de Juan. Y vea la fecha ahí que comenzamos a predicar esta carta de Primera de Juan en agosto, 22 de agosto del año pasado. Al día de hoy va a ser 10 meses. 10 meses exponiendo esta carta expositivamente, una predicación expositiva. Así que vamos a ver este último tema. Y este último tema viene siendo más o menos como una especie de resumen. A veces los resumen es lo que la gente más se lleva. A veces hay muchas personas que dicen, mira, dime los resumen, dime la tesis de las cosas, porque eso es lo que yo más entiendo. Y si usted logra en llevarse por lo menos esto, el resumen de lo que Juan nos va a decir en esta carta, yo me siento feliz. Y creo que también el Señor se lleva algunas cosas de esto. Así que vamos a ver el tema, realidades que el cristiano sabe. Realidades que el cristiano sabe. Y vamos a leer los versículos 18 hasta el 21. Primera de Juan 5, 18 hasta el 21. Estoy leyendo en la Reina Valera de 60. Dice la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Dios, pedimos que esta palabra que ha sido leída en este momento y la conclusión de esta carta de Primera de Juan, que tú la uses para traer a nuestras vidas memorias, recordatorios de cosas que sabemos, de cosas que somos y de cosas que tú has dicho durante todos estos 10 meses en tu palabra. Que ella pueda hacer a nuestras vidas lo que necesitamos en este momento. Y que pueda encontrar una buena recepción de parte de nosotros. Sí, que tu palabra encuentre una buena recepción. Que nosotros seamos buenos anfitriones de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Te alabamos, Dios. Usa este siervo para tu gloria. Cristo Jesús. Amén. Y amén. Yo creo que nosotros, siguiendo este tema, realidades que el cristiano sabe, yo creo que veamos algunas cosas que Juan quiere que nosotros estemos recordando durante este cierre de esta carta, y él lo ha estado diciendo en toda la carta. Y creo que veamos como primer punto, es que el cristiano sabe que no practica el pecado. La primera cosa es que el cristiano sabe que no es practicante del pecado. Es la primera cosa que Juan quiere que nosotros tengamos en nuestra mente. Y creo que veamos el versículo 18. Vamos a leer el versículo 18, la primera parte, la parte A. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica
el pecado. Y es interesante que como conclusión de esta carta que Juan va a terminar ya como conclusión, y de paso digo, es una conclusión bien extraña. Juan termina esta carta en una conclusión bien extraña. No sé si usted se pudo percatar, pero vio cómo terminó. Pero Juan quiere que en esta conclusión de esta carta que él va a dar, él quiere que dejar en nuestras mentes algunas memorias de cosas que él ha venido enseñando durante toda la carta. Él ha venido enseñando muchas cosas acerca del creyente, acerca de la evidencia del creyente, acerca del pecado, acerca de Dios, acerca del Hijo. Y al final, él quiere otra vez hacer un tipo de retroalimentación. Volver a repetir algunas cosas para que estén frescas en nuestra mente. Durante toda esta epístola, Juan ha venido usando una palabra clave, y es el verbo sabemos. Ese verbo sabemos, Juan lo está usando, lo ha usado 12 veces. En toda primera de Juan ha usado 12 veces el verbo sabemos. Y solo en estos versículos 18 al 21 que leímos, Juan ha usado esta palabra 3 veces. De modo que usted se puede dar cuenta que la palabra clave de esta sesión que leímos es sabemos. Sabemos es la palabra clave que Juan quiere que nosotros tengamos en mente. Y acompañado de esa palabra sabemos, Juan va a ir dando una sentencia o unos resúmenes con la palabra sabemos esto, sabemos lo otro, sabemos esto. Ahora vamos a leer otra vez el versículo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, que el cristiano no practique el pecado no es algo nuevo. Al contrario, es algo que Juan ha venido diciendo desde el capítulo 2, capítulo 3. Juan ha venido diciendo esto, que el cristiano no practique el pecado. Y para dar una muestra de esto, creo que vaya un poquito conmigo más atrás, en el capítulo 3, Juan 3, y versículo 4 hasta el 10, para que usted vea cómo Juan ha venido hablando de que el cristiano no practica el pecado. Dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. De modo que el cristiano no practique el pecado es algo que Juan ha venido diciendo prácticamente sobre toda la carta. Lo venía diciendo. Es interesante, hay por lo menos 3 razones. Usted me dice, pastor, pero ¿por qué el cristiano no puede practicar el pecado? Bueno, hay por lo menos 3 razones que el pastor John MacArthur nos presenta de por qué el cristiano no puede practicar o no puede vivir en un patrón continuo de pecado. 3 razones por las cuales John MacArthur presenta. La primera es porque el pecado es incompatible con la ley de Dios. Los redimidos aman la ley de Dios y no pueden vivir habitualmente violándola. La razón de por qué uno no puede continuar en el pecado, un creyente, es porque el cristiano ahora ama la ley de Dios. Esto habla de una especie de nueva creación. ¿Sabe por qué? Porque antes nosotros amábamos el pecado, lo amábamos y odiábamos a Dios. Pero ahora, para la nueva creación que tenemos en Dios, es lo contrario.
odiamos el pecado y amamos a Dios. Por causa de la nueva naturaleza que tenemos en nosotros, es la primera razón de por qué el cristiano no puede continuar en el pecado, en ese patrón de pecado. Segunda razón que da el pastor John MacArthur es porque es incompatible con la obra de Cristo, quien apareció para quitar nuestros pecados. La otra razón es que vivir en un patrón de pecado es contra la obra de Cristo, es incompatible, no encuentra armonía. Porque Cristo justamente hizo eso, ¿qué? Nos sacó del pecado. De modo que esa conducta no es compatible con la obra de Cristo. La otra razón, la tercera razón es que no es compatible con la obra del Espíritu Santo. No es compatible con la obra del Espíritu Santo, quien en el nuevo nacimiento plantó el principio de la vida divina en los redimidos. El día que tú te convertiste a Cristo, algo sucedió en tu corazón. Vimos en el versículo que leímos, creo que fue el versículo 10 de 1 Juan 3, 10, que decía que el cristiano no practique el pecado porque la simiente de Dios ha sido plantada en él. De modo que la obra que ha hecho el Espíritu Santo es una obra nueva. Entonces, todas aquellas creaciones que Dios ha hecho en nuestro corazón impide que el cristiano vive en una especie como de cadáver andante en el pecado. No. Es nueva creación, es nueva criatura. Ahora, hay un punto que no quiero que usted lo confunda, esto no significa, mis hermanos, que el cristiano está sin pecado. Porque si es así, Juan dice en el 1 Juan 8 que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso. Esto no significa que el cristiano está sin pecado, sino que el cristiano no ama su pecado. En contrario, el cristiano odia el pecado. El cristiano debería de evitar el pecado, no lo ama. Cuando nosotros terminamos siendo engañados por el pecado, cuando terminamos siendo de una forma arrastrados hacia el pecado, eso nos hace hacer nosotros, ¿qué? Infractores de la ley, violadores de la ley. Ahora, la razón de por qué el cristiano es muy diferente a alguien que no conoce a Dios es que el cristiano le duele su pecado cuando peca. No significa que él no peca, porque nadie es perfecto, pero él tiene algo, una nueva naturaleza en su ser, que lo hace ahora a él avergonzarse, dolerse del pecado. Y cuando eso pasa, él lo que quiere es correr a los brazos de Dios y volverse a Dios y volverse a esa gracia que está en Cristo para recibir perdón y limpieza de su pecado. Este es el contraste que vimos de que un cristiano no puede vivir un patrón de conducta de pecado, porque eso es incompatible con toda la obra de Cristo y la nueva naturaleza que está en su corazón. Pero no obstante, él peca, pero no se deleita en su pecado. No ama el pecado. Le duele, le aborrece, se avergüenza de él. Se avergüenza de él. Pero cuando eso sucede, él puede correr a los brazos de Cristo. Miren cómo dice, ya lo leí, creo yo, lo mencioné, 1 Juan 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo Jesús, el Mesías, el Redentor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, el cristiano sabe esto. El cristiano sabe que no debe fiarse de sí mismo. Es verdad, tú eres hijo de Dios si conoces a Cristo. Y es verdad que mientras está en este cuerpo tiene una lucha contra el pecado. Pero el cristiano sabe esto, ¿qué? El cristiano sabe que no debe de fiarse. ¿De quién?
La primera persona con la cual tú debes ser desconfiado es contigo mismo. En cuanto al pecado, no creo que malinterprete. En cuanto al pecado, tú debes de ser desconfiado. Sí, no debemos de confiarnos en nosotros mismos. No debemos de subestimar el pecado, porque cuando nosotros subestimamos el pecado y sus diversas formas, no puedo decir sabia, porque no es sabio, muy altiva de engañarnos. No subestimemos. Un ejemplo de que el cristiano vive en ese dilema es el que nos presenta Pablo. Pablo vivía en un dilema como una batalla, una guerra. No una guerra fría en su corazón, una guerra de tirarse, de jalar de aquí para allá. Y Pablo tenía ese dilema de que él no sabía qué. Porque quería hacer algo bueno, pero había algo en su ser que lo llevaba a hacer lo malo. Tenía un dilema. Escuche cómo dice Romanos, vaya conmigo, Romanos 7, versículo 18 hasta el 26. Hasta el 25, perdón. Romanos 7, 18 hasta el 25. Dice Pablo hablando, y yo sé que en mí, ahí está, no te fíes de ti mismo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pablo no está diciendo que no tiene algo bueno, o que él no tiene la nueva naturaleza. Está diciendo que dentro de él hay una inclinación al mal. Yo sé que en mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Ok, dice él, Pablo, tú no te estás contradiciendo, Pablo, porque tú dices que en ti no mora el bien, o sea, que lo que mora es el mal. Pero dice algo interesante aquí. Porque el querer el bien está en mí. Ahora, el hacer lo bueno también está en mí. Tú me estás diciendo que hay dos naturalezas. Sí, eso es, dos naturalezas en el creyente. Dice Pablo, pero no el hacerlo. En mí está como cristiano el potencial de hacer lo bueno, pero la voluntad no sale natural. Lo que Pablo está diciendo aquí es, el yo querer hacer lo bueno, eso no sale natural, mis hermanos. Eso no sale espontáneamente. Eso sale por la obediencia y por el poder del Espíritu Santo. Es increíble que nosotros no tenemos que ir a una escuela de malas palabras para aprender malas palabras o aprender lo malo. Eso sale natural. Pero sí tenemos que ser corregidos y enseñados por los padres y por otros para aprender a hacer las cosas que son correctas. ¿Por qué? El mal está en mí. Sigue diciendo Pablo que él quiere hacer el bien. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado porque está en mis miembros. Dice una expresión aquí con signo de admiración, dice Pablo en el versículo 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo encuentra en él una miseria. Eso es bueno. Es bueno cuando tú ves esa miseria en tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque tú ves la bancarrota, tú ves la miseria en tu corazón y en tu ser. Es el primer paso hacia la restauración, hacia el perdón, hacia que Dios te salte. La soberbia, el orgullo, la arrogancia es lo contrario. Dice él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y parecía que Pablo reacciona de repente.
Y dice, gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, porque Él es la única esperanza que te puede librar de tu cuerpo, de tu pecado, de tu vieja naturaleza que está batallando. Gracias a Dios por Jesucristo, quien está ahí para socorrernos, para ayudarnos. Y eso vamos a verlo más adelante. Ahora, el cristiano sabe esto, pero en contraste con la persona que no conoce de Dios, con la persona que vive sin Dios, la persona que es impía, que es incrédula, esa persona no puede hacer nada más que pecar continuamente. Ellos no tienen batalla de una nueva naturaleza, no. Ellos tienen nada más la única naturaleza, ¿cuál? La mala, la del pecado. Son pecadores de nacimiento, como dijo David en el Salmo 56, que en pecado me creó mi madre, me concibió mi madre. Son esclavos del pecado, como dice en Juan 8:34, que el que comete pecado es esclavo del pecado, el que se sirve del pecado. Son enemigos insolentes y rebeldes de Dios, dice el Salmo 51. Y se hallan bajo el dominio de Satanás, Efesios 2:2. Es triste esta condición, es triste este cuadro que presenta la Biblia del hombre sin Dios. Ahí estábamos tú y yo antes. Otro cuadro que presenta es, estábamos muertos en sus delitos y pecados. Tú tenías carne, tú tenías brazos, tú tenías vida física, pero por dentro eras un zombie andante. Así éramos. Muerte espiritual. Los no redimidos son esclavos del pecado, pero los redimidos obedecen de corazón a Dios, obedecen de corazón la ley de Dios. Por tanto, después de nosotros haber sido liberados, después de haber sido redimidos, ahora somos siervos de justicia de Dios. Somos esclavos de Dios por amor. La consecuencia inevitable, mis hermanos, que viene para aquellos que andan en el pecado, deliberados sin Dios, la consecuencia es la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Porque aquellos que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, obtienen vida eterna. Sin embargo, el que conoce a Dios tiene vida eterna. Pero la razón de por qué el cristiano es diferente, la razón de por qué el cristiano no puede pecar continuamente, no es porque el cristiano tiene como una especie de fuerza interior en sí mismo, no es porque él tiene en su propia justicia, él puede no lograr pecar o no practicar el pecado, no. Aunque eso no lo desliga a él de responsabilidad, tú y yo tenemos responsabilidad en la santidad. Tú tienes parte, pero no te fíes, no te creas que eres tú quien lo haces con tu poder y con tu autosuficiencia. No, sino que nosotros vencemos en el pecado por lo que nos dice el versículo 18 en la parte B. Y ese nos lleva al segundo punto. El cristiano, otra realidad que sabe el cristiano es que está protegido y el maligno no le toca. El cristiano está protegido y el maligno no le toca. Vamos a leer el versículo 18, la parte B. Vamos a leerlo completo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Literalmente, esa palabra que dice ahí, el maligno no le toca, lo que quiere decir literalmente en griego es, el maligno no le echa mano de él. El maligno no lo arrebata, no lo toma. Pero ¿cuál es la razón de por qué el cristiano no se hunde en sus pecados? ¿Por qué? La razón de por qué el cristiano no practica el pecado es porque aquel, ¿quién es aquel?
Cristo, el que dijo en Juan 10:14, que es el buen pastor que conoce sus ovejas y que sus ovejas le conocen a él. Jesús es quien fue entregado por Dios, o que fue engendrado por Dios por obra del Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan? Él nació por la obra del Espíritu Santo. Él fue el que fue engendrado por Dios. Él nos protege. Él protege al creyente. Y el maligno, Satanás, no puede tocar al Hijo de Dios, ni puede arrebatarlo de sus manos para hacer lo que él quiera o para esclavizarlo otra vez al pecado. Ahí está la razón. No son tu fuerza. No son mi deseo de voluntad. No. Es que Dios ha puesto una protección especial sobre sus hijos para que el maligno no le toque. Escuche cómo dice Judas. Judas 24:25. Judas, dame un capítulo. Judas 24:25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel es Cristo, el que guarda al cristiano. Esto es verificado en toda la Biblia, que Dios tiene una protección especial sobre sus hijos. Porque el enemigo quiere verte derrotado. Él quiere verte esclavizado. Es verdad que Satanás es como un perro encadenado, que Dios solamente le permite que llegue hasta donde llega la cadena. Hasta donde llega la cadena que llega. Y hemos visto en ocasiones cuando el mismo maligno ha pedido permiso a Dios para tocar a un hijo de Dios. Única forma, la única excepción de tocar a un hijo de Dios es si Dios le concede un permiso. Como Job, como Pedro. ¿Se acuerdan Pedro? Ahí está, ese Pedro. Pedro tuvo un problemita, porque Pedro se confió en sí mismo. Cuando Jesús dice: esta noche uno de ustedes me va a entregar, me van a traicionar. Pedro dice: no, Señor, que eso nunca te acontezca. Mira, aunque todos te dejen, Señor, yo nunca te voy a dejar. Yo, Pedro, no te voy a dejar. Y el Señor dijo a Pedro: Pedro, no solamente a Pedro, a todos. ¿Sabían que Satanás ha pedido permiso para zarandear a ustedes? Pedro, a ti te digo que esta noche tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. O antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pedro estaba muy confiado de sí mismo. Por eso no debemos de fiarnos de nosotros mismos. Al final él traicionó a Jesús. Satanás lo tocó, pero Satanás pidió permiso al Señor. El pastor Jesús protege su rebaño para que el maligno no le toque. El maligno no puede tocar, ni puede arrebatarlo, ni puede mantenerlo sujeto en esclavitud, porque Dios no va a permitir eso. El creyente de Dios, el que es creyente, ya no está bajo el control del diablo, porque ha sido libertado del pecado y ahora tiene una protección especial de parte de Dios. Mire cómo dice Colosenses 1:12-13. Dice: con gozo damos gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha libertado, aquí dice, nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de la justicia, o al reino del amado Hijo de Dios. Dice Hebreos capítulo 2, 14-15. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. De ahí te sacó Dios. La Biblia enfatiza una y otra vez: Dios rompió esas cadenas que nos ataban al pecado. Es por esto que el cristiano no puede vivir
en una conducta de pecado continuo, porque el maligno le toca. Cuando yo leí ese versículo me dio tanto gozo y alegría. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un papel, Cristo tiene un papel activo en tu vida y en mi vida, de impedir que nosotros seamos tocados por el maligno. De impedir que el maligno nos agarre y haga lo que Él quiera con nosotros. Qué bueno es saber que somos protegidos por Dios en ese sentido. Y más que la Biblia describe que Satanás anda como un león rugiente. Los leones rugientes están con mucha hambre, están con sed de sangre. Pero Dios nos guarda aún de esos leones rugientes o de ese león rugiente de maldad. Porque el león rey, el león de la tribu de Judá, ruge y abre su boca y no hay león que no se doblegue ante él. Cristo ruge por los suyos. Jesús no dejará de proteger a los redimidos que Él compró con su sangre. Aquellos que el Padre le entregó, como vimos el miércoles. El Padre tomó a los redimidos y se los dio al Hijo. Dios no dejará que ellos sean zarandeados, que sean tomados. Ahora, ¿qué aplicación nos trae eso en nuestras vidas? Bueno, que nuestra seguridad de no esclavizarnos, mis hermanos, de no pecar, de no vivir en el pecado, no descansa en ti. Si tú creías esto, que con tu mero y único esfuerzo tú puedes evitar no caer en el pecado, vivir una vida de conducta de pecado, estás tomando una idea equivocada. Esto no quiere decir que tú no tienes responsabilidad, lo repito otra vez. Tenemos responsabilidad en buscar la santidad. ¿Cómo? Tú tienes responsabilidad de orar, tú tienes responsabilidad de leer la Biblia, tú tienes responsabilidad de venir a la iglesia, tú tienes responsabilidad de estar en grupo de cristianos donde pueda crecer, tú tienes responsabilidad de escuchar predicaciones, tú tienes responsabilidad de evangelizar. Esa es tu responsabilidad. Pero el poder viene de Dios para hacer todo eso. El poder que te habilita para hacer eso viene de Dios. Si descansara en ti el poder para hacer eso, si fuera así, te puedo decir que otra vez estuviéramos allá en el pecado. Si tú mismo fueras el sustentador, el guarda de tu propia salvación y de tu perseverancia, te convierte hoy y mañana vuelves otra vez al mismo lugar. Porque nosotros no hay nada que pueda garantizar ni guardar nuestra propia salvación. Descansa en Cristo. Descansa en Jesús. Él es el que nos guarda para que no seamos llevados a ser siervos otra vez del pecado. No más. Siervos hostigados, maltratados, obligados, solamente fuimos una vez por el pecado, pero ahora en Cristo somos siervos por amor. Aunque esto no nos exime de responsabilidad, debemos de buscar la santidad y buscar aquellas cosas que contribuyan a la piedad y a la santidad. Tenemos responsabilidad de evitar pecar en nuestra santificación. Es nuestra responsabilidad. Y esto me lleva al tercer punto. El tercer punto es que como cristiano, la otra cosa que tú debes saber es, debemos de saber que como cristiano perteneces a Dios en un medio de un mundo que está bajo el maligno. Esto es una realidad que tal vez nosotros sabemos o decimos muchas veces, yo pertenezco a Dios, soy de Dios, pero como se nos olvida la otra realidad. ¿Cuál es la otra realidad? Hermanos y hermanas, estamos en un mundo que la Biblia dice que le pertenece a Satanás, que le fue cedido a él. Estamos en un mundo que somos de Dios, pero este mundo está bajo el maligno. Versículo 19, vamos a leerlo. Sabemos que somos de Dios, eso es real, y el mundo entero está bajo el maligno.
Como cristianos que le pertenecemos a Dios, aquellos que fuimos elegidos por Dios, Dios nos escogió, antes que tú nacieras, antes que tú te convirtieras, Él te escogió. Como cristianos que hemos sido justificados por la obra de Cristo, que Él nos compró con su sangre, que Él nos redimió, que somos de Dios, de que fuimos adoptados por Dios, fuimos elegidos por el Padre y fuimos inyectados a la familia de Dios. Y como que somos personas creyentes que estamos unidos a Cristo, es una realidad, no podemos negar la otra parte. Vivimos en un mundo que está dirigido, controlado por Satanás. Esto no quiere decir que en medio de ese mundo que está dirigido y controlado por Satanás, Dios no está en control y Dios no está obrando. Recuérdense, aunque Él tenga el control de este mundo, Él sigue siendo un perro encadenado, que solamente llega hasta donde la cadena se lo permita. En esta semana, gloria a Dios por algo que pasó, que ha sido de mucho regocijo para todos los cristianos en el mundo y muchas personas que no son cristianos. Es que, si no me equivoco, del año 1976, había una ley aquí en Estados Unidos que permitía que las mujeres podían abortar. Podían matar niños, voy a decir más claro. Podían matar niños. Podían matar a sus bebés. Simplemente amparándose, es que yo soy dueña de mi mismo cuerpo y puedo hacer lo que yo quiera con él. Nadie tiene derecho a decirme. Oh, porque yo sea dueño de mi cuerpo, eso quiere decir yo puedo matar a otra persona también. Le damos el peso, la justicia le da todo el peso a un criminal que mata a alguien, pero no se lo quiere dar a alguien que mata a un bebé. Es un crimen como quiera. Pero gracias a Dios, en esta semana se revocó eso. Es inconstitucional el que una mujer aborte. Y la Suprema Corte de Justicia vio eso y volvió otra vez a la ley que prohibía el aborto. Ha traído mucho gozo para los cristianos y para muchas personas en el mundo y aquí en Estados Unidos, cristianos y no cristianos, para todos aquellos que son pro vida, aunque mucha furia y enojo, revueltas para otros que querían seguir asesinando y matando niños. Eso es parte del mismo Satanás, que tenía este mundo controlado en ese aspecto. Y tenía por años, millones y millones de niños morían cada año, miles y miles. Esta es la otra realidad de que nosotros vivimos en un mundo cruel, en un mundo que el maligno está detrás de los gobernantes, está detrás de aquellas personas poderosas para hacer mal. Está ahí detrás. En ese mundo es que tú y yo vivimos, mis hermanos. ¿Y cómo tú dirías, wow, somos creyentes, vivimos en un mundo dirigido por Satanás? Sí. Pero tú debes saber esto, que los cristianos verdaderos, los que son hijos de Dios, somos la única luz que brilla en este mundo. Nosotros somos la única antorcha que brilla en este mundo de oscuridad, mis hermanos. Eso no es poca cosa. Somos la única luz que brilla en un mundo controlado por Satanás y que baja y que está en las tinieblas. Somos la luz. Eso dice Jesús. Nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo en una oración en Juan 17, Padre, ellos no son del mundo. No, ellos no pertenecen a este mundo, pero están en el mundo. Dios, guárdalo del mundo. No te pido que lo saque del mundo, claro, hasta que llegue el tiempo. No lo saque del mundo, sino que lo guarde del mal. Entonces, la única esperanza que puede brillar en este mundo de tinieblas somos los hijos de Dios, los cristianos. Somos hijos de Dios, protegidos por Dios, pero vivimos en un mundo que está en tinieblas. Por eso es que somos llamados a brillar. Llamados a brillar con nuestro testimonio, con nuestra vida de fe. Ellos están ciegos, ellos están muertos sin Dios, sin esperanza, en sus delitos y pecados, y tú brillas
Y esa luz hace que las tinieblas sean esparcidas. Somos la luz, eso es un privilegio. Dice John MacArthur, el mundo entero, escuche esto, el mundo entero, su política, economía, educación, entretenimiento y sobre todo su religión está bajo el poder del maligno. ¿Te escuchaste eso o quiero que repita otra vez? El mundo entero, su política, economía, educación, entretenimiento y sobre todo su religión está bajo el maligno. El perverso sistema mundial de hostilidad a Dios y los creyentes. Dicho sistema sigue el ejemplo de su gobernante Satanás. Sigue el sistema de Satanás, quien es el archienemigo de Dios y su pueblo, no solamente de Dios, sino también de los hijos de Dios. Puesto que el mundo está totalmente bajo la influencia de Satanás, los creyentes deben de evitar la contaminación con el mundo. Y esto es lo que Jesús quiso decir en esa oración en Juan 3:16. Padre, o le dijo a los discípulos, ustedes están en el mundo, eso es correcto. Estamos en el mundo, pero recuerda esto, tú no eres del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que sea como el agua y el aceite. ¿Me entiendes? Que seas como el agua y el aceite. Ya. Gracias. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Es interesante que Santiago nos hace esa salvedad también, de que estamos en el mundo y no somos del mundo. Santiago dice que, por ejemplo, hablando de una forma sarcástica en Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de Dios, o que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así de claro. ¿No saben ustedes que si tú eres agua y el mundo es aceite, tú no puedes juntarte con el mundo? Cualquiera que sea amigo del mundo, a la vez se hace enemigo de Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado, recuérdense, con la filosofía, las estrategias muy sigiosas de Satanás que mete en nuestras vidas para que al final tú y yo terminemos apoyando aquellas cosas que Dios aborrece. Como aplicación, creo que debemos decir lo siguiente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por tanto, si somos de Dios, no podemos vivir como el mundo. Si somos de Dios, no podemos vivir por el mundo. No podemos pensar como el mundo. Si somos de Dios, no podemos hablar como el mundo. Si somos de Dios, no podemos aconsejar como el mundo, ni tratar a otros como el mundo, porque eso solo nos hace jugar al favor del príncipe de este mundo. Eso es meter el golf en la cancha contraria. Cuando tú y yo vivimos como el mundo, estamos metiendo el balón en la cancha contraria. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso me lleva a que veamos ya, para continuar los últimos versículos, versículo 20. Otra cosa que el cristiano sabe cuál fue la misión de Cristo. Tú sabes cuál fue la misión de Cristo.
y conoces al Dios verdadero. Versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Hijo y la vida eterna. Otra realidad que el cristiano sabe es que aunque estamos en el mundo, sabemos a quién pertenecemos. Sabemos en quién estamos, sabemos de quién somos y sabemos qué es la verdad. Sabemos qué es la verdad. El cristiano no podría decir, como dijo alguien por ahí, que le preguntaron que le definiera qué es hombre y qué es mujer, y dijo que no sabía, solamente por no dar una definición. Bíblicamente el cristiano sabe lo que es un hombre y lo que es una mujer. El cristiano conoce la misión de Cristo. ¿Cuál fue la misión de Cristo? Cristo vino a este mundo a dar su vida por nosotros, a morir en la cruz, para que tengamos vida y para sacarnos del pecado y para hacernos sus hijos y para que fuéramos participantes de la gloria venidera que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros sabemos cuál fue la misión por la cual Cristo vino. Sabemos que Cristo es el Dios verdadero, tú y yo lo sabemos, y sabemos que la única verdad absoluta está en Cristo Jesús. Eso lo sabemos, y Juan quería que en el cierre de su carta nosotros recordáramos eso. Miren cómo dice 1 Juan 5:20. Bueno, ya lo leímos esa parte, pero quiero leer la parte final. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuál? El Hijo en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora me lleva a ver el último versículo 21. Y se acuerdan que yo dije al principio cuando comencé que Juan termina su carta de una forma inusual. Juan termina su carta de una forma que no pareciera un cierre de una carta. Pablo en su carta no termina así. Creo que ni Pedro tampoco. Pero Juan terminó de una forma bien inusual. Algunos están tratando de ver por qué Juan terminó de esta forma. Vamos a leer el versículo 21 y vamos a ver una advertencia para el cristiano en este mundo. Juan da una advertencia para el cristiano en este mundo y es lo siguiente: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así terminó Juan la carta. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. No hay despedida, no hay palabra de gracia, o no hay un deseo de bendición. Juan termina así: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Esta es una forma inusual de terminar la carta. Pero cuando nosotros pensamos en ídolos, podríamos decir en general que un ídolo es lo siguiente: son siempre los falsos sustitutos de Dios, del Dios verdadero, que permitimos que vengan a sentarse en nuestros corazones. Ídolos son aquellos impostores que vienen y se siembran en nuestro corazón y pretenden reemplazar a Dios de tu corazón. Cualquier cosa que tú pongas en tu corazón por encima de Dios y que tú le rindas tu devoción, que no sea Dios, es un ídolo. Llámale hijo, llámale trabajo, llámale sueño, emprendimiento, llámale cualquier cosa que tú pongas en tu corazón que desplace a Dios del lugar que debe tener en tu vida, es un ídolo. Es por eso que debemos ser cuidadosos con nuestro corazón, porque nuestro corazón, como dijo Martín Lutero, es un fabricante de ídolos. Tú quita uno y levanta otro él. Debemos tener cuidado. Pero ¿qué clase de ídolos son los que Juan tenía en la mente cuando dice este versículo? Porque cuando Juan dice este versículo, hijitos, guardados de los ídolos, ¿qué estaba pensando Juan? ¿En qué estaba pensando Juan? Bueno, no estamos claros en lo que Juan estaba pensando. Sí sabemos que él sabía a qué se refería. Y también las personas que le escucharon sabían a qué se refería. Pero es bueno entender el contexto greco-romano en el cual estaba Juan. El contexto greco-romano nos habla de que en el tiempo de Juan era un mundo donde todo giraba alrededor de ídolos físicos, cultos a ídolos,
Todo giraba a ese alrededor de eso. El peligro de la idolatría era especialmente grave en Éfeso. Éfeso se piensa que fue de donde Juan escribió Primera de Juan, esta carta. Y es posible que cuando Juan estaba ahí, escribió esa carta, él estaba viendo la gente, recordando la idolatría que había en Éfeso. En Éfeso había una idolatría grandísima. Se rendía adoración a una diosa que se llamaba Diana, Artemisa. Se rendía adoración. Entonces, en Éfeso era un lugar pagano. Habían sacrificio, alimento, y era algo inevitable prácticamente para un cristiano andar la vida cristiana sin tropezar con adoradores de ídolos. Personas que adoraban o que querían influirle a adorar a otro ídolo. La tentación era grande en aquellos tiempos. Por esto es posible que Juan dice, hermanos, guárdense. Esta palabra guardado es protégete, cuídense. Camina guachao. Guárdense de los ídolos. Pero la idolatría, mis hermanos, aunque es verdad que en este tiempo que estamos, hay gente que adora ídolos y que adora estatuas, que adora imagen, es verdad. Pero los ídolos mayormente en nuestro tiempo es los ídolos del corazón. Casi no vemos gente tal vez que adoran cosas físicas, pero hay miles y miles de personas, millones y millones de personas adorando en su corazón otras cosas. Adoran otras cosas. Nuestra cultura contemporánea, mis hermanos, es una cultura que adora mucho ídolo en el corazón. Cualquier cosa que tú eleves por encima de Dios es un ídolo. Toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios debe ser destruida y debe de ser entregado a Cristo. Cualquier cosa que se levante, llámale orgullo, llámale arrogancia, llámale prepotencia, cualquier cosa que tú tengas que se levante por encima de Dios, debemos de llevarlo a Cristo. Ahora, nosotros derribar esos ídolos es algo que a nosotros nos conviene. Por eso es que Juan le dice a tus hermanos, mis hermanos, guárdense de los ídolos. Cuídense de ellos. Cuando tú dices, yo soy fiel, yo amo a Dios, Dios, yo te amo, yo soy fiel a ti. Significa que si tú eres fiel a Dios, si somos fieles a Dios, tú no vas a cambiar a Dios por nada. Ay, ¿cómo te crees que yo voy a cambiar a Dios? Por nada. Bueno, tu vida dice muchas veces qué tan en estima tú tienes a Dios. Si para ti, y no quiero razonar mucho con todo el culto, pero si tú eres una persona que tan fácilmente te decide, prefiero irme a pescar que ir el domingo a la iglesia. Examina tu ídolo. Si tú eres una persona que pone por encima de Dios la familia, hay personas que son locas con la familia, los hijos. Son servidores de sus hijos. Si el hijo dice el domingo no voy para la iglesia, no van. O hay personas que viven todo el tiempo para sus hijos y he visto personas que trágicamente han perdido hijos y se han desplomado. Nunca más se han vuelto a levantar. Porque tenían una devoción y una adoración a sus hijos, inconscientemente tal vez. Por eso tenemos que tener cuidado. Es tan tal que ni mi esposa, ni tu esposa debe ser reemplazada por el lugar de Dios. Porque eso me hace ser idólatra. Idólatra. Terminamos con estos versículos que dice Corintios 10, 13 y 14. 1 Corintios 10, 13 y 14. No, perdón, es... ok. No, sí. 1 Corintios 10, 13 y 14 dice. No ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que poder resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huí de la idolatría. Huí de la idolatría. Estas son buenas cosas importantes para cerrar una carta. Le dije a ustedes al principio que Juan lo que nos dejó aquí fue los resumen. A alguna gente le gustan los resumen. Algunos dicen, mira, ¿cuál fue la predicación de domingo tal vez? Dicen, no me diga todo lo que eso dijo, dime cuál fue la idea central, resumen. Bueno, Juan nos dejó aquí. Hijito, recuérdate que un cristiano no puede vivir en continuo pecado. Hijito, recuerda que el que te guarde Cristo y no permite que el maligno te toque. Hijo, recuerda que vives en un mundo que está bajo el maligno y tú eres la única luz que brilla. Hijo, recuerda que Cristo vino a salvarte y que Él es la verdad. El mundo entero está en la mentira, pero tú miras a Cristo y esta es la verdad. Hijo, corre de los ídolos. Estas cosas son pertinentes para un cierre de una carta. Así que el reto de nosotros ahora, aplicar cada una de ellas a nuestra vida. Así que vamos a orar. Le dije que terminamos primera de Juan, pero no hemos terminado ni segunda ni tercera, que vamos a seguir predicando más adelante. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos vida en Cristo Jesús. Gracias porque hoy te conocemos. Y gracias porque estas memorias que debemos saber de cosas que sabemos y que deben estar presentes en nosotros. Gracias por refrescarnos la otra vez. Ayúdanos a ser fieles a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.